Entonces, muy buenas noches, apreciados hermanos. Para mí es un gran gozo tener a ustedes el rebaño listo para poder recibir el pasto espiritual. Quiero decirles de que este repaso de maestros es auspiciado por la promoción de la Universidad Unión Incaica de aquel entonces, del año de 1991. Una promoción que nos hemos ido recogiendo, nos hemos estado uniendo al estilo judío en un WhatsApp, y de alguna manera todos nos hemos mantenido juntos, no solamente en el afecto, sino en el sentido, la misión. Muchos terminaron como pastores, otros como maestros, otros como laicos misioneros, pero con un mismo sentir. Teníamos una frase siempre en la cabeza que nos decía el pastor Quinteros, nos decía: todo hijo de Dios nace en el reino de los cielos como un misionero. Y nosotros en esta noche queremos poder aportar a ustedes el conocimiento que les ayude a que ustedes puedan tener un crecimiento homogéneo, maduro y de producción espiritual. En esta noche nosotros vamos a comenzar con una oración. Voy a hacer una oración para empezar. Vamos inclinando el rostro, por favor. Querido Padre, gracias porque permites, Señor, que un grupo de tus hijos, tu rebaño espiritual, quiera, Señor, conocer más de ti. El tema sobre la semilla que tiene que morir implica, Señor, un tema que es muy gaseoso, no está muy definido a veces en un sermón. Y, Señor, tú nos dices en la Biblia que la presencia de tu Hijo a través del Espíritu Santo es un golpe de estado al gobierno del pecado. Sin embargo, en esta noche te pido que ilumines al pastor Walter Ruiz, a que nos ayude a poder abrir ese ramillete, Señor, de ideas claras que nos ayudan a entender lo que hace el Espíritu Santo en nuestra interioridad y de qué forma nosotros tenemos que trabajar con él, Señor, como hijos tuyos, Señor. Ahora te pido que el Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos gobierne en estos minutos de estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de poder hacer una pequeña, chiquita introducción, vamos a conocer al pastor Walter Ruiz, que es un gran amigo, compañero de estudios. Voy a hacer una pequeña entrevista para que lo podamos conocer. Pastor, por favor, denos su nombre, el nombre de la familia, por favor. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Walter Ruiz, soy compañero de la promoción de teología que comenzaron el año 1987. Yo no comencé con ellos exactamente, pero me uní el año 1988 y terminamos, la mayoría de nosotros, el año 1991. Y de allí nos fuimos por diferentes lugares del mundo, y como dice bien el profesor Roger, nos hemos juntado últimamente y bueno, estamos compartiendo aquí con ustedes en esta noche. Yo vivo en California, soy casado, tengo 3 hijos y vivo aquí en el estado de California, en el sur de California, en la ciudad de Colton, muy cerquita a la Universidad de Loma Linda, por acá. Sí. Trabajo como capellán en el servicio de salud de una empresa que se llama Charter, y me dedico para dar atención espiritual, apoyo espiritual a familias de pacientes terminales. Es lo que hacemos. Sí. Interesante, relacionado con la última etapa de despedida de un ser humano, ¿no? Interesante, algo que tiene que ver con el repaso de la lección de esta semana. Pastor, una pregunta más. Ser un misionero, porque usted ha estado en varios lugares, me gustaría que conozca un poco de usted. Dígame los lugares donde usted ha sido pastor. Comencé mi ministerio siendo el pastor de los Barrios Altos de Lima, siendo el pastor del Cercado de Lima, una de las zonas más interesantes, ¿no? de la capital, por la cantidad una cantidad de cosas, ¿no? Solamente para decirles, es una pequeña área geográfica con más de 50 iglesias. Un poco peligrosa la zona, como muchas de las partes céntricas de las capitales de este mundo, pero donde tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Uno de ellos se encuentra aquí con nosotros, el hermano Ángel Cabezas. Él era miembro de la iglesia de Barrios Altos en esa época y yo fui pastor.
en esta iglesia por 3 años, De allí me mandaron me casé, nos mandaron, dicen, de luna de miel a las montañas del Perú. Fui pastor en Ancash, en Huaraz, de todo el distrito misionero, un valle enorme, enorme, con una cantidad de iglesias. Y luego volví a Lima, trabajé en el distrito de Los Olivos. Hay una iglesia muy representativa allí, la iglesia del Trébol. Por 5 años estuve allí como pastor. Luego me fui, estuvimos de misioneros, nos llamaron como misioneros a un país pequeñito en Sudamérica que se llama Uruguay. Y de allí volvimos al Perú luego de varios años y finalmente nos vinimos por acá. Sí. Si pudieras activar tu micrófono, Roger, por favor, profesor. Pastor, una última pregunta. ¿Se puede ser un buen cristiano en un país como Estados Unidos, que es bastante productivo? ¿Se puede ser cristiano? Y yo creo que en este momento, como hablaba con un hermano en la mañana, la maldad se ha generalizado. Vivimos en un mundo globalizado. Yo creo que los desafíos que enfrentan nuestros hermanos en diferentes partes del mundo son bastante parecidos por este fenómeno de la globalización. Y si se puede ser un cristiano victorioso en el Perú, también se puede ser un cristiano victorioso acá. Muy Cada país buena. tiene sus propios desafíos, dicho sea de paso, ¿no? Pero en general, con este tema de la globalización andamos bastante contagiaditos con este tema de los problemas que enfrenta la sociedad últimamente, ¿no? Muy bien, pastor. Ahora sí, vamos al tema de nosotros. Pastor, la semilla que muere. Mire, pastor, ya que usted va a ser el protagonista ahora, mire, a través de la historia del cristianismo se nos lanza una promesa de que el Hijo de Dios eh, va a vencer la naturaleza pecadora y que va a convertirse en una nueva criatura. Y sucede que a través de los siglos, cuando uno estudia, vemos que eso no se ha podido explicar. Cada vez el cristianismo lo ha entendido a su propia manera. El cristianismo, que fue secuestrado por la cultura griega, pensó que la naturaleza pecadora era la parte carnal, la parte sexual, y llevaron a extremos. Orígenes, discúlpeme la palabra para que quede marcadamente, se castró. Ockham dijo, no, no hay que usarlo, y surgió la Iglesia Católica. Y sucede que Calvino, en la Reforma, dijo, no, al cristiano, yo no entiendo eso de la nueva naturaleza, lo único que sé que el cristiano tiene que ser a las buenas y a las malas, y se volvió un hombre riguroso y obligatorio. Y saben una cosa, nos encontramos con un tema fascinante que usted va a tocar, con respecto a morir, convertirnos en una nueva criatura. Y aquí hay una frase que me fascina de Pablo, en el capítulo 7, 24, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pastor, ingrésanos al mundo de esa semilla que somos nosotros y que tenemos que morir y que tenemos que pasar a una metamorfosis. Está en tus manos ilustrarnos, pastor, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, buenas noches, hermanos, una vez más. Yo quisiera comenzar, este es un consejo de maestros, este no es un foro teológico donde vamos a discutir ideas, este es más o menos una orientación para hermanos que son maestros de escuela sabática, para que tengan una idea de cómo hacer la lección el próximo sábado. Entonces vamos a compartir algunos consejos que les puedo dar de mi propia experiencia como pastor, y también vamos a compartir algunos asuntos relacionados con la lección, algunos problemas, desafíos que por ahí hemos visto y una propuesta de cómo podríamos nosotros organizar el estudio de la lección de esta semana. Primera cosa que quisiera decirles aquí, ¿será posible que podamos prender nuestras cámaras todos los que podemos en este momento? Todos los que podemos. El hermano Luis, la hermana Esther. El hermano Ángel, ¿estás ahí? Qué gusto. El hermano Rubén, el hermano Néstor. Rubén, el compañero de promoción. Qué bueno, qué alegría. Tenemos algunas personas más allí. Miren, primer secreto, si ustedes quieren ser buenos maestros de escuela sabática, es que traten de conocer a su clase. Traten de conocer a su clase. Y traten de alguna forma de desarrollar comunicación con ellos. Porque así poquito a poquito ustedes van a poder
entender cómo es cada persona, y ustedes van a poder dirigir sus lecciones o su ministerio como maestros de escuela sabática en lo mejor para sus alumnos. Si quieren pueden apagar, o si quieren pueden quedar prendidas sus cámaras. Gracias a los hermanos que prendieron. Y saben, esto digo porque una de las cosas, uno de los secretos de la predicación, por ejemplo, de la hermana White, era de que ella le gustaba mirar a la gente. Todo el mundo se daba cuenta cuando ella pasaba al púlpito y se sentaba allí, se daban cuenta de que ella miraba a la gente. Ella miraba a la gente porque ella trataba de ver y sentir cuáles eran las necesidades de las personas frente al sermón que ella iba a predicar. Me ha pasado en varias ocasiones que he subido al púlpito con un sermón y he terminado predicando otro completamente diferente, porque lo que yo veía desde allí, las necesidades que estaba pensando, lo que uno estaba pensando de acuerdo al Espíritu Santo, pues me sugirió un cambio en lo que uno iba a presentar ese día, en esa ocasión. Entonces eso es algo importante. Si ustedes quieren ser buenos maestros de escuela sabática, traten de conocer a su clase, oren por ellos también. El maestro de escuela sabática es como un pastor, es un pastor de un pequeño rebaño. Entonces ustedes son como copastores, ayudantes en esa tarea de tratar de... ¿Cuál es la misión de una escuela sabática? Que ese grupito de gente con el cual nosotros nos reunimos cada sábado puedan llegar todos ellos al cielo. Entonces, eso hace de la misión de un maestro de escuela sabática algo muy importante, algo muy importante. Ahora, les voy a compartir algunos secretos. Veo de que nos han permitido compartir la pantalla. Les voy a compartir algunos secretos antes de comenzar el repaso de la lección. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento con ustedes y les voy a compartir algunas cosas. Primer secreto para ser un buen maestro de escuela sabática. Siempre traten de estudiar el folleto de la escuela sabática, ¿no? Traten de profundizar, traten de masticar durante toda la semana el estudio del folleto de la escuela sabática. Ahora, ¿cuál es la clave para estudiar el folleto de escuela sabática? Bueno, una de las claves para estudiar, el folleto es como un tenedor. Yo siempre le digo a la gente, el folleto es como un tenedor. El folleto no es la Biblia, el folleto no es la pluma inspirada. A veces en las clases de escuela sabática hay peleas porque la gente está defendiendo el folleto. No es nada de eso. El folleto es un tenedor. Puede tener alguna imperfección por allí, pero en el Espíritu de Cristo podemos nosotros ayudarnos para que el folleto de escuela sabática sirva. ¿Por qué? Porque finalmente el folleto de escuela sabática nos habla de la Biblia. Es un elemento unificador, permite de que toda la iglesia mundial esté estudiando un mismo tema cada semana, lo cual lo vuelve algo muy interesante, algo muy interesante. Bueno, una de las cosas que ustedes le pueden decir a sus alumnos, y yo se los dejo a ustedes como una tarea también, que pueden usar para desarrollar su lección, sus lecciones con los hermanos en la iglesia. Si ustedes quieren que los hermanos de su iglesia se desarrollen, aconséjenles a estudiar el folleto de la escuela sabática de la siguiente manera. Primero, el sábado de tarde. El sábado de tarde estudien todo el folleto, o sea, estudien toda la semana. Si el sábado de tarde ustedes le dan un buen repaso a todo, o un buen estudio, ¿verdad? No es un repaso, es un estudio, a todo lo que viene durante la semana que va a comenzar. Si ustedes usan esas horas del sábado para estudiar ese folleto, entonces después el repaso día tras día va a permitir que ustedes aprendan y puedan tener el contenido del folleto de la escuela sabática de una forma muy clara, y eso les va a permitir a ustedes como maestros presentar una linda clase y a sus alumnos hacer preguntas muy interesantes que van a ser para el beneficio de todo el mundo. Segunda cosa, incidan en este asunto, en el versículo de memoria. El versículo de memoria, por ejemplo, para esta semana son palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todavía tenemos unas horas antes de que llegue el sábado. Si tú eres maestro de escuela sabática, trata de memorizar este versículo. Yo te diría más, trata de empezar a memorizarlo a partir del sábado de la tarde, porque una vez que ya lo aprendas, una vez que ya lo tengas en tu corazón, eso te va a poner en tono con todo el tema que va a ir tratando la lección de escuela sabática durante la semana. Les voy a compartir algunos otros recursos más. Aparte del folleto de la escuela sabática y el estudio que uno puede tener, nosotros tenemos
¿qué les puedo decir? Tenemos recursos. Ah, de paso, este lugar que ustedes ven acá, le pueden tomar foto inclusive. Esta es una de las páginas de internet que yo recomiendo para el estudio de la escuela sabática, especialmente si tú eres maestro de escuela sabática. Es bastante conocido, espero, escuelasabática.cl. Mi amigo Rubén Álvarez, probablemente tú estás bien familiarizado con este lugar. Si sabes algo de los que trabajan en esta página web, me gustaría que puedas compartir con la clase en este momento, con nuestros oyentes en este momento. Este sitio web es un sitio, me parece que es sostenido por algunos hermanos o alguna misión allí en Chile, y tiene una cantidad de recursos impresionantes para el maestro de escuela sabática y para el alumno de escuela sabática. Si tú quieres ser el mejor alumno de escuela sabática de tu iglesia, esta página, márcala allí, escríbela, tómale una foto, escuelasabática.cl. Tiene una cantidad impresionante de recursos. No existe, creo, otra página en castellano, en español, con tanta información respecto a la lección. Tiene un montón de cosas. Ahí vas a encontrar el comentario de la lección, el auxiliar, el folleto de maestro, los comentarios de la hermana White, recursos en video, todo está allí. Todo está allí y es algo que realmente te va a ayudar. Es muy buena página en español, yo la recomiendo a ojos cerrados. Otro lugar, mientras tú vas estudiando la lección te sugiere, por ejemplo, en el día viernes, siempre la lección te sugiere una lectura adicional. O tú encuentras a veces algunos temas. Yo esta semana, por ejemplo, me preocupó mucho esta parte de San Juan capítulo 12, versículos 23, 24 en adelante, donde Jesús está ahí en el templo de Jerusalén y está hablando con sus discípulos. Entonces uno quiere saber un poco más, ¿verdad? ¿Qué cosa está allí más allá de lo que la palabra de Dios dice? Y otro recurso grande que un maestro de escuela sabática y un alumno también de escuela sabática puede usar es los escritos de la hermana White. Y te voy a poner aquí este sitio web, que es muy bonito, que se llama, por favor, tómenle foto, egwritings.org. Entonces, en este lugar vamos a poder encontrar una serie de recursos muy interesantes que te van a ayudar a estudiar y a profundizar lo que uno va aprendiendo en la escuela sabática. Es posible que tú tengas los libros de la hermana Juan. Yo tengo varios de ellos, no muchos, pero tengo varios de ellos. Pero, por ejemplo, tú entras acá y seleccionas la opción español, la opción español y tú puedes buscar acá en esta cajita buscadora, puedes empezar a buscar y vas a encontrar una cantidad de materiales impresionantes que te van a ayudar en el estudio de la lección de la escuela sabática. Entonces, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de Profecía, tener una buena Biblia. Tener una buena Biblia es muy importante. A ustedes que están allí en Sudamérica, en Centroamérica, yo les recomiendo una Biblia. Búsquense, no es esta Biblia, la tengo en otro lugar, no la he podido traer por cuestiones de tiempo, pero les recomiendo la versión Reina Valera, la revisión del año 1995. Si por ahí la pueden encontrar, yo creo que ahora hay otra revisión, me parece que estamos con la revisión del 2015, me parece. Pero si ustedes pueden encontrar la de 1995, para mí es una de las mejores revisiones de la Reina Valera actualizada, de la Reina Valera actual. Si alguno tiene posibilidad de encontrar, busquen la Reina Valera actualizada. Pero la Reina Valera 1995 es muy interesante, y si por ahí alguno de ustedes consigue la edición con concordancia completa. Esa vale oro. De esa tengo dos aquí, tenía dos, espero tenerlas todavía. Por lo menos tengo una aquí en casa. Esa era mi Biblia de combate cuando yo era pastor allí en Sudamérica. Me gustaba muchísimo. Tiene una concordancia muy buena y ustedes pueden aprender una cantidad de cosas allí con esa Biblia. Es una Biblia muy bonita para los adventistas, porque me parece que la última revisión de la Reina Valera que está en nuestros países, por ejemplo, omite otra vez la palabra sábado.
la revisión 1995 se les escapó a nuestros hermanos evangélicos y pusieron sábado por todas partes, como debe ser en la Biblia, y esto originó de que aparecieran un montón de iglesias que guardan el sábado, dicho sea de paso. Entonces, por eso ellos se asustaron y ya en las siguientes ediciones le volvieron a quitar y volvieron al tema de la 1960 del Día del Señor, ¿no? O del Día de Reposo, como ellos le pusieron. Entonces, busquen eso, les va a ayudar bastante. Les va a ayudar bastante. Otra cosa que ustedes pueden usar, otro recurso importante, es este de aquí. Se llama el comentario bíblico adventista. Es un poco caro y difícil. En la época, por lo menos cuando yo vivía ahí en el Perú, era difícil encontrar el comentario bíblico adventista. Pero en este sitio tenemos el comentario bíblico adventista en PDF en castellano, completo. Todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tremendo recurso disponible para los maestros de la escuela sabática. Si no sabías, te estoy compartiendo esta página y realmente yo creo que te va a servir para que tú puedas profundizar el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, es básicamente nosotros, el Espíritu Santo y la lección de la escuela sabática, lo que va a darle el sabor y el color a la forma como ustedes van a presentar la lección de la escuela sabática. Busquen en estos recursos. Todos estos recursos son buenos, son totalmente seguros. De esta manera ustedes no van a estar siguiendo pues cualquier cosa que uno puede encontrar a veces en internet, porque a veces puede uno encontrar hasta comentarios de hermanos o personas o pastores inclusive, que puede que no estén enseñando las cosas totalmente, digamos, con certeza en cuanto a los asuntos de la escuela sabática. Pero estos recursos que les he compartido son buenísimos, buenísimos. Muy bien, vamos a pasar rápidamente porque el tiempo está avanzando. Vamos a pasar rápidamente para el comentario de la lección. Para el comentario de la lección. Y no sé cómo. Ok. Les voy a compartir esta pequeña presentación. ¿Está bien? Vamos a entrar en el repaso de la lección entonces. ¿Alguna pregunta? Antes de comenzar con Esta es una propuesta. Ustedes pueden acomodar otra de las cosas. Ya, si tú eres un maestro ya que quieres entrar en cancha un poquito más avanzada, yo te aconsejo que trates de hacer un bosquejo de tu lección cada semana. En mi época, cuando era estudiante de teología, ¿no? Con Roger, teníamos que hacer este bosquejo muchas veces a mano, ¿verdad, Roger? Teníamos que escribir a mano, ahí leer y subrayar nuestra lección a mano y todo, ¿verdad? Y hacer nuestro resumen ahí a mano para presentarlo el sábado en la iglesia. Eso es lo que teníamos que hacer. Y si tenías una máquina de escribir, bueno, podías usar una máquina de escribir, pero normalmente no lo usamos porque era esa máquina de escribir. Tenías que tener la tremenda fuerza en los dedos para poder dominar esa máquina, es que te resultaba más práctico escribir a mano, la verdad. Doblaba mi hojita de papel y hacía mi bosquejo ahí y ya estaba. Pero es bueno que nosotros tengamos un bosquejo. Una forma muy buena para hacerlo ahora es con estos PowerPoints o en este caso un Google Drive, una presentación de este tipo de software hay bastante en internet y tú puedes hacer siempre trata de hacer un bosquejo. No es necesario que siga los días de la semana. Yo les voy a presentar aquí un ejemplo y en este ejemplo, por ejemplo, para redundar, yo estoy poniendo un orden un poquito diferente de la lección. Les voy a mencionar rápidamente las partes de la lección, rapidito nomás. Primero arranco con, este es el título, el versículo de memoria. Voy a tratar de hablar un poquito del contexto y la primera parte de la lección de esta semana yo le estoy titulando Morir para vivir y dar fruto y vamos a tratar de hablar un poquito acerca de San Juan capítulo 12 y después saltamos a el asunto es de que esta lección es bastante densa y bastantes temas tiene a la vez, entonces lo ideal es que por lo menos tu lección tenga 2 partes, 3 partes ideal. En mi caso tuve que ponerle 4 porque tiene mucho material y creo que hubo alguna parte por allí. No siempre se va a poder presentar todo. Si hay alguna cosa que tú realmente ves difícil y complicada y que realmente has orado y le has pedido a Dios, has leído
los comentarios de la hermana White, el comentario bíblico adventista, has leído todas estas cosas y todavía o ves que no encaja bien en lo que tú quisieras presentar a tu clase, bueno, puedes no presentarlo. Y si alguien te pregunta, bueno, como ya lo estudiaste, de todas maneras vas a contestar lo mejor posible. Pero acá, una segunda parte, primero yo he puesto aquí esto, morir para vivir y dar fruto, enfatizando el sacrificio de Cristo. Segunda parte de la lección para esta semana, nuestra respuesta al sacrificio de Cristo, al hecho de que Cristo Jesús entrega su vida por nosotros. Tengo una tercera parte, doy algunos ejemplos. Aquí me estoy salteando del día lunes, me estoy yendo de frente al jueves. Ya estoy cambiando un poco el orden de la lección porque me parece que es mejor para la presentación de mi lección esta semana poner los ejemplos que menciona la lección de escuela sabática antes que la última parte. La última parte es cómo seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué he cambiado el orden de los temas de la lección en esta semana? Acuérdense de algo, la hermana White, hay un libro, si alguno de ustedes tiene acceso a este libro, se llama Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Si alguno de ustedes puede leer este libro, es un libro maravilloso, es un libro que te va a ayudar a ti como maestro de escuela sabática a entender lo que es la escuela sabática, porque a veces puede que te hayan nombrado maestro de escuela sabática y no sepas qué es la escuela sabática, ¿no? La escuela sabática es una agencia ganadora de almas. Entonces, si tú vas a enseñar una lección de escuela sabática para que la gente se asombre de lo mucho que tú sabes de teología o de la estructura griega de algo, o el significado de las palabras hebreas del libro de Daniel, ese no es el objetivo de una lección de escuela sabática. El objetivo de la lección de escuela sabática es que sea una agencia ganadora de almas, que la gente termine más cerca a Jesús, que sea algo que le ayude a estar más cerca a Dios, que puedan entregar su vida a Dios. O sea, nuestra lección de escuela sabática debe ser un asunto evangelístico inclusive. Debe predicar, enaltecer el evangelio. Entonces es el evangelio de Cristo lo que debe ser el centro de la presentación de nuestra escuela sabática. Esto es muy importante, hermano. Entonces, yo les voy a ir explicando por qué estas cosas van así. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿Seguimos para adelante? En cuanto a estos asuntos. Muy bien. Sí. Estamos todos estamos entendiendo bien o nadie está entendiendo nada. O es una de dos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, avancemos. Bueno, hablemos del versículo de memoria. Siempre es bueno que hagamos énfasis en nuestros alumnos y también nosotros como maestros tratemos de repetir siempre el versículo de memoria. Demos ejemplo acerca de esto. Se puede, hermanos, se puede aprender esto, ¿verdad? Y una de las cosas, con esto yo estoy proponiendo, ¿no? Esta es una idea para que ustedes puedan tener su lección de escuela sabática esta semana. Estoy comenzando con este famoso pasaje de nuestro Señor Jesucristo. La lección medio que pasa a hablar de frente de lo que significa morir para dar semilla. Pero yo quiero detenerme un poquito, y este es el énfasis que le estoy dando, en el contexto de este pasaje. Este pasaje Jesús lo menciona en el Evangelio según San Juan, cuando él estaba en el templo, probablemente martes, miércoles, allí de la semana de la Pasión. Ese momento cuando Cristo Jesús acababa de entrar en Jerusalén, él el día domingo, el día lunes había entrado él en el templo, había quitado a los mercaderes y había empezado allí a enseñar cosas preciosas que uno puede encontrar en los santos evangelios y sobre todo en el deseado de todas las gentes. O sea, esos 4 días de Jesús allí en el templo fueron días, las cosas que Jesús dijo allí, yo creo que todos nosotros deberíamos estudiar constantemente, porque era lo último que Jesús trató de dejarnos y las cosas que él habló son tremendas. El sermón de Mateo 24, Mateo 25, donde Jesús habla de las señales del fin, de lo que vendrá antes de la venida de Cristo Jesús, todo eso se pronunció cuando Jesús estaba en el templo. Porque Jesús estaba preparando para ser el Cordero Pascual, el sacrificio por nuestros pecados. Y dice San Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este es el contexto del versículo de memoria. De cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Y en este contexto, si tú lees San Juan capítulo 12, que les invito a ustedes como maestro de escuela sabática a leer antes del sábado, Jesús dice estas palabras cuando unos griegos querían hablar a él. No queda claro en el Evangelio si Jesús les dice estas palabras a los griegos o no, pero la hermana Juárez nos da a entender de que ellos sí escucharon estas palabras. O sea que Jesús les estaba dando un mensaje en clave. Jesús estaba tratando de que ellos entendieran, estos griegos entendieran el por qué Jesús había venido, cuál era la misión de Cristo Jesús. Estos griegos iban a ver después cómo Cristo Jesús iba a ser crucificado. Jesús sabía todo esto. Ellos lo iban a ver probablemente allí colgado en la cruz. Y ellos iban a ver todo lo que iba a pasar después. Entonces Jesús les manda un mensaje poderosísimo en el versículo 24, el 23 y 24, cuando él empieza a decir, yo voy a ser glorificado. ¿Y cómo voy a ser glorificado? Y él da esta metáfora. De cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Va a decir la hermana White, y una de las cosas que vamos a encontrar si tú sigues leyendo este pasaje, es de que más adelante, es que, te voy a decir algo, en estos versículos se repite varias veces la palabra gloria. Léanlo, ahí en la Biblia. Varias veces se repite la palabra gloria. Y más adelante los griegos y la gente que estaba ahí en el templo van a escuchar a la voz de Dios el Padre desde los cielos diciendo, a él yo lo he glorificado, algo así, a él yo lo he glorificado y lo glorificaré más todavía. Todas estas cosas quedaron en el corazón de estos hombres griegos que querían ver a Jesús, que querían hablar con Jesús, que hablaron con Jesús. Y una vez que ellos vieron, y que ellos vieron la muerte de Cristo, y vieron su resurrección, y vieron todo lo que pasó después, este pasaje, el versículo 24, cobró para ellos un tremendo significado. Porque Cristo Jesús es el grano de trigo para nosotros. ¿Por qué? Porque el grano de trigo, cuando tú lo tiras a la tierra, díganme ustedes, ¿se muere o no se muere? Se muere. Se muere. Sí, sí. Muy bien. Algunos de nosotros podemos tener, porque parece que se muere, ¿verdad? Parece que se muere. ¿Quién cree que no se muere? ¿Habrá alguno que cree que no se muere? Sí, se muere. A ver, digamos. No se muere, se transforma, se metamorfosea. Deja de ser semilla. Si tú pones ese grano de trigo y lo quemas, y después agarras y lo tiras a la tierra, ¿va a salir una planta? No, No, porque ahí sí lo mataste. claro. No muere. O sea, el grano de trigo, y es ahí donde la lección se nos confunde un poquito y nos puede confundir, hermanos. ¿Ah? Pero yo quiero que ustedes entiendan bien lo que Cristo Jesús dijo, porque Él, solamente Él, es el grano de trigo. El grano de trigo no muere, sigue vivo, sino que se transforma. Empiezan una serie de procesos, ¿verdad? Que nosotros no entendemos. Nosotros echamos un granito de trigo a la tierra y vemos que sale la plantita. Y decimos, ay, qué lindo salió la plantita, ¿verdad? Y esa planta crece y da mucho fruto. Pero ahí pasan una serie de procesos bien complejos que hacen que ese sencillo grano de trigo tenga un germine, ¿no? Y dé a luz a todo lo que después viene, ¿verdad? Que sale una preciosa planta. Jesús estaba dando una ilustración de lo que iba a pasar con su propia muerte, para que esos hombres griegos pudieran entender asuntos muy importantes relacionados con la salvación. Nosotros no podemos ser un grano de trigo, así literalmente como Jesús se los estaba diciendo a los griegos. Podemos alcanzar, Jesús nos anima a hacer algo parecido, pero no exactamente como Él, porque solamente Jesús es el grano de trigo. ¿Por qué? Vamos a esta cita. Miren esta cita del libro Deseado de todas las gentes, página 729. Este es el momento de la resurrección de Cristo, y miren lo que dice la pluma inspirada acá. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras, yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho los sacerdotes y príncipes: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, esta es la razón por la que, hermanos queridos, un ángel no pudo, o sea, no pudo ser, mi hermano Ángel tiene un nombre muy bonito, ¿no? Pero un ángel jamás pudo ocupar el lugar de Cristo Jesús. Dice la hermana White que cuando el ser humano cayó en pecado y cuando el universo, los ángeles vieron la desgracia, ¿no?, en la cual el ser humano había caído, los ángeles escucharon acerca del plan de salvación y de que Cristo Jesús iba a venir a ofrecer su vida. Y dice ella que muchos ángeles en el cielo quisieron: no, Señor, tú no tienes que ir, yo voy a ir. Los ángeles más destacados, ¿no? Más destacados ahí en el cielo, los tocayos de mi hermano Ángel, dijeron: yo voy a ir a la tierra, yo voy a ofrecer mi vida, pero ninguno de ellos, o sea, ninguno de ellos podía hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie se había enfrentado jamás a la segunda muerte. Solamente alguien que pudiese enfrentarse a la muerte y pudiese tener la posibilidad de volver. Y digo la posibilidad, hermanos, porque nunca antes alguien había hecho eso. Nunca antes alguien se había enfrentado a la segunda muerte y había vuelto por sí mismo. Era algo imposible. El diablo, por lo que uno lee el deseo de todas las gentes, el diablo y sus ángeles, ellos creían, ellos tenían la esperanza de que Jesús no iba a poder volver a vivir. Por eso vinieron con todas sus huestes satánicas y acamparon allí junto a la tumba de Cristo Jesús, decididos, como dice la hermana White, a mantener encarcelado al Mesías allí en su tumba. Pero Cristo Jesús es el grano de trigo. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros, y dice la hermana Joy, por la vida que Él tiene, volvió y logró vencer y destrozar y derrotar a la muerte. Y se levantó de los muertos diciendo: yo soy la resurrección y la vida, como dice el Espíritu de Profecía. Entonces ahora nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que si Cristo Jesús es nuestro Señor y que si nosotros le seguimos a Él y le servimos a Él, el que tuvo la capacidad de vencer a la muerte, también podrá traernos a nosotros de vuelta a la vida cuando Él venga por segunda vez, si tuviéramos nosotros que enfrentar la muerte. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Preguntas, hermanos. Esta es la primera parte de las 4 que propongo en esta lección. ¿Alguna pregunta? Este es un tema muy interesante. Voy a pasar al segundo tema. Voy a pasar al segundo punto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿en qué sentido nosotros podemos dar nuestra vida, así como Cristo Jesús la dio? No exactamente en la misma forma, evidentemente, pero ¿cómo así? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y hermanos, aquí tenemos que entender algo que es importante. Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Él se ofrece, Él allí en la cruz del Calvario, Él estaba inaugurando su ministerio en el santuario celestial. Él estaba haciendo la víctima perfecta por nuestros pecados. Él estaba comenzando su ministerio allá en el cielo. Y después de eso resucitó, ascendió y es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué vamos a hacer frente a tamaño sacrificio? ¿Qué vamos a hacer frente a tamaña ofrenda? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Mira lo que Jesús sigue diciendo en el versículo 25 y 26. Por eso el contexto es muy importante en un versículo de la Biblia. El versículo 25 Jesús dice: el que ama su vida la pierde. Ahora Jesús se está refiriendo a los discípulos. Ahora Jesús se está refiriendo incluso a los griegos que lo estaban escuchando. El que ama su vida la pierde. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, siga. Esta es la parte del versículo 25, como decía el profesor Roger al comenzar, ¿no? Esta última parte del versículo 25 es la que, si Orígenes lo hubiera entendido, no se hubiera cortado lo que se cortó. ¿Ya? Porque Jesús acá no está diciendo tienes que castigar tu cuerpo, o tienes que medio matarte para seguirme, o tienes que... Jesús no está hablando acerca de estas cosas. Porque nosotros no podemos, o sea, Jesús es el único germen de trigo.
Jesús está refiriendo a otra cosa. Hay otra cosa que nosotros sí podemos dejar y tenemos que dejar si queremos ir al cielo. El que odia su vida en este mundo, dijo el Señor Jesús. O sea, hay una vida antes de conocer a Cristo Jesús que tenemos que dejar, que tenemos inclusive que perder, que tenemos que odiar inclusive. Porque ahora que Cristo Jesús nos invita a tener otra vida, una nueva vida. Y sigue diciendo, ahorita doy paso para las preguntas. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor Jesús. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Fíjense ustedes las veces que se repite la palabra sírveme o servir en este versículo 6. ¿Qué es el objetivo de Cristo Jesús para ti y para mí? Cristo Jesús quiere que tú seas un siervo. ¿Y sabes qué palabra se usa allí? No es la palabra doulos, que significa esclavo en griego. Es otra palabra, es la misma palabra que usamos para diácono en la iglesia, la palabra diáconos. ¿Y cuál es la diferencia de un diácono de un esclavo? El esclavo no tiene que aprender nada, sencillamente es un esclavo y tiene que estar... Nosotros somos esclavos de Cristo, cierto, pero aquí Cristo Jesús no está hablando de ese aspecto de la espiritualidad. Cristo Jesús está hablando de tu papel, de lo que tú puedes llegar a ser en la iglesia de Dios. Y Él dice, tú puedes ser un diácono, una persona que ha sido capacitada. Dios quiere que tu vida tenga dones, capacidades. Yo les agradezco por estar aquí. No somos muchos hoy día en esta sala de Zoom. Pero yo les agradezco porque el hecho de que ustedes están tomando un pedacito de su vida para estar aquí, quiere decir que ustedes quieren aprender a ser siervos de Cristo Jesús, buenos maestros de escuela sabática para sus alumnos. Por eso les estoy compartiendo estas herramientas que les he compartido a ustedes antes, para que ustedes sean buenos diáconos de Cristo Jesús, buenos siervos, dejando la vida pasada, ahora teniendo una vida nueva por la gracia de Cristo Jesús. Ahora sí, preguntas. No, quería felicitarlo, pastor, porque eso tiene que ser un hombre preparado. Yo tenía el mismo concepto de que esa semilla es Jesús. Sin embargo, la palabra clave sería, entonces, sumisión, sería la palabra sumisión. O sea, que Jesús es el trigo, pero su ejemplo de vida es sumisión. ¿O en qué sentido habla usted de diaconía? Yo preferiría quedarme con lo que el apóstol San Juan dice acá, ¿no? Tenemos que servir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. En otro momento el apóstol va a hablar de sumisión. Tiene otro contexto, tiene otro asunto allí. Pero aquí, en lo que Cristo Jesús está diciendo, Él está hablando de que nosotros podemos llegar a ser sus siervos si le seguimos. Odiándome, a algunos puede ser chocarle, ¿no? Odiar mi vida en este mundo. Sí, eso es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere un pedacito de tu vida pasada. Jesús quiere darte una vida completamente nueva. Completamente nueva. Seguimos avanzando. Miren esta cita de la hermana White. Esta cita es bien bonita. Dice ella, les recomiendo, tómenle una foto, hermanos, o vean allí la referencia. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propios deben perecer. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Y aquí empezamos a hablar de sacrificios. ¿No? Lo va a decir ahora el Espíritu Profecía, pero más adelante vamos a tocar este tema otra vez en la lección. Vamos a ejemplos. Esta es la tercera parte de la lección que les estoy proponiendo para esta semana. Ejemplos de decisiones en medio de crisoles. Bueno, y hay tres ejemplos que nuestra lección menciona. La primera es Samuel y los hijos de Elí. Incluso yo estoy poniendo ahí algunos versículos, tómenle foto, hermanos, tómenle foto, si quieren, pueden usar exactamente esta misma presentación, ustedes pueden hacérselo leer a los hermanos de la iglesia, no, por razones de tiempo no lo vamos a hacer acá, porque es consejo de maestros también. Entonces ustedes pueden hacer leer y háganle reflexionar a los hermanos cuáles son las características de las decisiones que toman acá estos personajes bíblicos en medio de los crisoles, de las pruebas que ellos estaban enfrentando. Y bueno, se los voy a decir rapidito acá, ¿verdad? Los hijos de Eli eran unos abusivos, unos contumaces, ¿no? Unos hombres malos, ¿no? Que se abusaban de la gente, se abusaban de la gente. Les explico rapidito si ustedes al leer la Biblia no lo entienden. ¿Qué es lo que pasaba? Que Dios había dicho que había una parte del sacrificio que era para los sacerdotes, el pecho y el hombro derecho,
¿ya? Pero ellos habían impuesto una tradición a la gente diciendo que aparte de eso, la carne que la gente estaba cociendo después del sacrificio que se le iban a llevar a su casa para comer, el sacerdote podía venir con un trinche y meterle ese trinche a la carne y llevarse todo lo que agarraba ese trinche y la gente tenía que dejarlo. O sea, eran unos abusivos. Le quitaban a la gente más de lo que Dios les había dicho que le tocaba al sacerdote. Peor aún, sigue diciendo la Biblia que esta gente, y ellos ya tenían los escritos de Moisés, o sea, ellos ya tenían la revelación, tenían la Torá, tenían probablemente el libro de Josué, tenían el libro de Job ahí, o sea, ellos ya tenían Biblia, o sea, tenían una partecita de la Biblia ya muy importante, dicho sea de paso. Y encima de eso, ellos, antes de que la gente pusiera el sacrificio en el altar, le quitaban un pedazo de carne o le pedían un pedazo de carne. O sea, no les importaba el sacrificio, no les importaba todas las ceremonias. Lo que ellos querían era un pedazo de carne cruda para el sacerdote con todo y su grasa, porque seguramente sería más rico así, no sé. Entonces, eran unos abusivos, eran unos irrespetuosos de Dios y no le hacían caso a la palabra de Dios. O sea, yo creo que aquí la clave de esta experiencia es, si tú quieres tomar decisiones en tu vida frente a crisoles, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Le estás haciendo caso a la palabra de Dios? ¿O estás tratando de dirigir tu vida en oposición a la palabra de Dios? Yo creo que este es el punto de esta historia. Segunda historia, la de Saúl. Saúl, Jonatán desafía a los filisteos juntan un montón de gente y quieren aplastar a los israelitas de una buena vez. Y Samuel le dice a Saúl, espérame allí en Gilgal, 7 días, yo voy a ofrecer un sacrificio, te voy a dar las indicaciones para que derrotes a estos filisteos, y se acabó el asunto. Y Saúl estaba ahí esperando en Gilgal, y cada vez que pasaba los filisteos gritaban, ¿no? Probablemente sus cantos de guerra, qué sé yo, y los israelitas se morían de miedo, dice, y Saúl ya no aguantó más, había llegado el día 7, no venía Samuel, él ofreció el sacrificio. Y justo cuando terminaba llega Samuel y le dice, ¿qué cosa has hecho? Y le dice, no vas a seguir siendo rey de Israel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la historia de Saúl y la de Samuel y los hijos de Eli? Samuel y los hijos de Eli, Samuel no, Samuel le hace caso a la voz de Dios, ¿verdad? Y Dios nos habla, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia, Dios nos va a hablar de muchas formas, de muchas maneras. Bueno, la diferencia de la otra historia es de que aquí Saúl no deja de lado a la palabra de Dios, sino que deja de lado el consejo del profeta. A él no le importa lo que el profeta decía. ¿Cuántos adventistas hay en nuestros días que no les importa lo que dice la profeta que tiene Dios en el tiempo del fin? Y hermanos, ¿de cuántos problemas nos libraríamos en esta vida si le hiciéramos caso a la hermanita, como yo la llamo de cariño? De cosas tan sencillas como ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo solucionar un problema en el matrimonio? ¿Cómo criar a los hijos? ¿Cómo cocinar saludablemente? ¿Cómo vivir un poquito más? ¿Cómo educar a mis hijos? Hay una cantidad de cosas tan lindas. Y la profeta ya nos ha dicho qué cosa hacer. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Con quién nos estamos casando? ¿Cómo nos estamos casando? Entonces, hagámosle caso a los profetas. Porque si no le hacemos, pues nos metemos en crisoles y después estamos sufriendo y lamentándonos por las cosas que nos suceden. ¿Verdad? Último ejemplo de la elección, Zacarías, Zorobabel, ¿verdad? Zorobabel, allí. Y este versículo pueden hacerle leer a los hermanos, sobre todo el versículo 10, donde dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque finalmente, hermanos, el cristiano ha de vivir una vida nueva, dominada completamente por el Espíritu Santo de Dios. Es allí donde vamos a encontrar la luz, la guía segura para poder enfrentar los problemas, los crisoles, que pueda que estamos viviendo o que tengamos que enfrentar en la vida. ¿Está bien? Vamos a la última parte de la lección rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? Esta es la última parte que estoy poniendo allí como sugerencia para la lección. Y ahí estoy tocando Romanos 12, 1 y 2. Donde dice allí el apóstol, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo seguir la voluntad? Ahora, aquí yo difiero un poquito. No me vayan a quemar, no me vayan a poner en la estaca. Difiero un poquito de la lección acá, porque el autor de la lección trata de usar este versículo para ver cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios para diferentes cosas de la vida. Pero yo creo que el contexto de este versículo no nos habla acerca de eso. Ya para eso tenemos la parte 3 que les he presentado hoy día. ¿Ok? En la parte 3 nos va a enseñar de que no tenemos que seguir nuestros raciocinios, que no tenemos que seguir nuestras corazonadas, ¿ya? Como dicen acá en Estados Unidos, follow your gut. ¿No? No tenemos que seguir nuestras tripas, ¿no? Tenemos que seguir la palabra de Dios, ¿no? Algo que está fuera de nosotros porque Él sabe lo mejor para nosotros. Ahora, ahora, ¿a qué voluntad se está refiriendo aquí el apóstol San Pablo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El contexto de Romanos 12 es es la salvación. Y del capítulo 1 al capítulo 12, el apóstol San Pablo, 11, va a hablar el apóstol San Pablo de la justificación. Y a partir del capítulo 12, el apóstol habla de la santificación. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el apóstol San Pablo va a decir en el versículo de la Biblia que me gusta más, búscalo después en Google, no te voy a decir dónde está, que lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. O sea, esa es la voluntad de Dios. Aquí no estamos hablando de diferentes voluntades para diferentes cosas en la vida. Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. O sea, tenemos que hacer todas estas cosas para llegar a ser salvos, para llegar un día a abrazarnos de Cristo Jesús cuando lleguemos al cielo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cristo Jesús entregó su cuerpo allí en la cruz del Calvario. O sea, aquí el apóstol San Pablo está usando el lenguaje del santuario. Él quiere que fijemos nuestros ojos, nuestra mirada en el santuario. Por eso el santuario, hermanos, es la doctrina distintiva, singular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me encanta la traducción en español que tenemos, que las traducciones en inglés, yo sé de paso, las traducciones en inglés de la Biblia son bastante más deficientes que las traducciones en castellano. El español está mucho más emparentado al griego y al hebreo que el inglés. Entonces nosotros podemos traducir con nuestro riquísimo español, podemos traducir la palabra de Dios de una forma más precisa que lo que se puede hacer en el idioma inglés. Y me encanta la forma de traducir de esta palabra, la palabra culto. ¿Y saben a qué se refiere esta palabra culto? Si tú buscas en una concordancia griega, ¿ya? Esta palabra culto es la misma palabra que usa la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego de las escrituras hebreas, cuando se refiere a las ofrendas que ofrecían los sacerdotes en el templo y en la carpa, en el tabernáculo del desierto. O sea, aquí estamos hablando de un asunto íntimamente relacionado con el santuario. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es algo que sea un reflejo de lo que Cristo Jesús logra por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué es lo que logra? Nuestra salvación cuando entrega su vida. Entonces, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú has entregado tu vida por mí. ¿Qué te puedo entregar a ti? Me voy a suicidar. Algún cristiano por ahí se habrá suicidado, se habrá latigueado, se habrá puesto, caminado descalzo desde Lima hasta Arequipa, no sé. Pero esto no es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Él quiere que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, dice, no para matarla, dice como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, tenemos que entregarle a Dios nuestra vida como un acto de servicio en reflejo al Cordero Pascual que ya fue inmolado por ti, por mí en la cruz del Calvario. Eso es todo lo que podemos hacer y eso es todo lo que Jesús nos pide. Y Jesús usa, y sigue diciendo el apóstol San Pablo, no os conforméis a este mundo. Y aquí se usa una palabra en griega que nosotros lo usamos en español, la palabra sistematizar. O sea, no nos amoldemos, no sigamos el sistema del mundo, sino que supliquémosle a Dios la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí está la famosa palabra
la palabra transformación, ¿no? Esta palabra se usa en griego para el momento de la transfiguración de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es un cambio profundo lo que Dios quiere. No le pongamos límite a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida del ser humano. Nosotros nomás contemplemos a Dios. Dejemos la vida pasada, abracémonos de Dios. Y así vamos a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios para ti. Una voluntad agradable, buena, perfecta. Eso es lo que Dios quiere que pase en tu vida y en mi vida. Y va a decir el apóstol, ¿no? Por eso va a decir el apóstol San Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque es todo para la gloria de Dios, no es nada para la gloria humana. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat, Pastor. Sí. Dice de cómo podemos convertirnos y poder pasar por el proceso de morir como una semilla. ¿Ya? Yo creo que está enfocada a cómo nosotros llegar a manifestar ese amor abnegado, de renunciamiento que Dios quiere que tengamos, porque los seres humanos tratan siempre de tener una vida fácil, ¿no? El Señor les dijo a un discípulo que las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, tendemos siempre a la comodidad, y la palabra renunciamiento, sacrificio, abnegación, como que nos cuesta asimilarla y encontrar gozo en ella. ¿Cómo podemos convertirnos en esa semilla que muere y ser felices en la vida cristiana al mismo tiempo? Gracias, gracias. La respuesta está en el mismo pedazo del pasaje bíblico donde se encuentra 12:24, me parece que es el versículo 26. Cristo quiere que le sigamos y le sirvamos. Es allí que nosotros nos volvemos una semilla. San Juan no menciona la palabra subyugar, por eso no quiero usar esa palabra, aunque es válido usarla, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús explica estas cosas un poquito mejor. Él usa, hay que seguir a Cristo Jesús. Hay que servir a Cristo Jesús, hay que aprender a servirlo, hay que ser capacitados por el Espíritu Santo del Señor para servirle, ¿ya? Y Jesús va a explicar lo mismo en otras formas, ¿verdad? Tome su cruz, sígame, ¿verdad? Tenemos que dejarlo todo, abrazarnos de la cruz de Cristo y decirle, yo también soy un pecador a quien tú puedes salvar, Señor. Y de esta forma empezamos un camino que tiene que repetirse todos los días. Cuando el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, un nuevo nacimiento. Todos los días necesitamos nacer del Espíritu Santo. Porque solamente mediante esta obra y mediante la contemplación de Cristo Jesús, la contemplación de nuestro Señor Jesucristo en las páginas de las Sagradas Escrituras, por medio del estudio de la lección de la escuela sabática, por medio de la oración y de la sumisión constante de nosotros a Él, es que nosotros podemos ser transformados, que el Espíritu Santo puede hallar cabida en nuestro corazón y cambiar nuestra vida, afectarnos, así como Cristo Jesús afectaba, ¿verdad? Al paralítico, que no sé cómo hacía Jesús, pero hacía que esa pierna renovaba esos músculos, renovaba esos tejidos, y hacía que el paralítico pudiera volver a caminar. También puede hacer eso en nosotros. De hecho, Él hace eso en nosotros también. Yo estudiaba acerca de parte de lo que yo he llegado a ser capellán del servicio de salud aquí en Estados Unidos, he tenido que estudiar bastante la relación entre la religión y la salud. Y sí, una persona que tiene fe cambia. No tiene otra forma de ver la vida. No hay cosas que cambian dentro de uno. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Voy a terminar con una cita del Espíritu Profecía y de ahí vamos a terminar con las últimas preguntas. ¿Está bien? Miren esta cita, hermano. Esta cita es de oro. Deseo a toda la gente 143, párrafo 2. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros.
El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Yo hasta ahora me acuerdo, tuve una discusión fuerte con un rabino allí en Uruguay, ¿no? Un rabino que había venido de Argentina, un rabino adventista. Pero pobrecito, o sea, todavía no tenía las cosas muy claras y básicamente dijo de que todas las religiones lo único que buscan es un cambio de conducta. Y eso no es así. No es así, hermano. La iglesia adventista no busca un cambio de conducta. Lo que la iglesia adventista predica y pregona es la cruz de Cristo Jesús. Y nosotros abrazándonos de la cruz de Cristo Jesús y suplicándole que nos perdone nuestra vida, que acepte nuestra vida, lo que tenemos, que es nuestra miserable vida, nos abrazamos de la cruz de Cristo y Dios, por la obra del Espíritu Santo, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. Porque si hacemos eso, nos volvemos adventistas del séptimo día. ¿Sabes qué es un adventista del séptimo día? El que el séptimo día se pone su corbata, su terno, ¿verdad? Yo soy el adventista del séptimo día, porque el séptimo día nomás soy adventista, los otros días soy un hijo del Belial. Porque Dios no quiere que seas un adventista del séptimo, Dios quiere que seas un adventista de todos los días. Estoy jugando con las palabras, ustedes entenderán lo que estoy diciendo. Sigue diciendo la hermana White, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte de la Biblia que la hermana Joya está comentando con esta cita? San Juan capítulo 3. Si tú quieres llegar al cielo, con esto voy a terminar. Si tú quieres llegar al cielo, dedica tu energía para entender San Juan capítulo 3. No hay otro pasaje en la Biblia donde Dios nos habla con más claridad acerca del tema de la salvación. Vuelvo a repetir. Si tú no entiendes San Juan capítulo 3, probablemente no vas a poder llegar al cielo. Tienes que entender lo que Jesús le explicó allá a Nicodemo. Si no entiendes, arrodíllate, ora, suplica, pide consejo, lee todos los recursos que te he mandado. Pero si entiendes, si empiezas a entender, ese es el camino para llegar al cielo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos, vengamos al conocimiento de la verdad. Hermanos, con esto estamos concluyendo el repaso de esta lección. ¿Alguna preguntita extra? Y ya para terminar. ¿Está todo claro como el agua del río Rímac? ¿No? Un detalle, pastor. Cuando Sí. se habla de la oveja, del sacrificio, pastor, la oveja es un animal que tiene un destino. Y la oveja entra a un proceso de un culto, como dice el apóstol Pablo, es un culto de redención. Es decir, nosotros los seres humanos no venimos a este mundo, a Disneylandia, a disfrutar la vida. Venimos a un planeta que está condenado a ser destruido y nosotros somos seres redentores que hemos venido cada uno a cumplir una visión para redimir este planeta. Jesús, con la inteligencia que tenía Jesús, podía ser un rey de Israel o de todo el planeta, un hombre inteligente Jesús. Pablo podía haber sido siendo juez de Israel, pero ellos se dan cuenta en un momento en que ellos tienen que cambiar su itinerario de vida personal con propósitos, con deseos, para entrar a un propósito de redención. Es someterse a un plan de redención, a un plan de salvación. Significa entonces, pastor, que nosotros, en parte para poder entender que somos una nueva criatura, debemos ubicarnos que hemos venido con un propósito como accesorio de un plan de redención en la cual nuestra vida debe negarse a derechos personales y cumplir ese objetivo de redención, ese propósito en ese plan en la cual estamos que encajar. Yo pienso que gracias, yo pienso que no tenemos que pensar negativamente.
Pensemos positivamente. Abracémonos de la cruz de Cristo Jesús. Dejémoslo todo ahí. Dejémoslo todo ahí. Contemplemos a Cristo Jesús. Profundicémonos cada día al lado de Él, como un discípulo. Somos discípulos, diáconos. Tenemos que ser capacitados al pie de la cruz de Cristo en el Evangelio. Y si es necesario, pues lo dejaremos todo, como lo dejó Nicodemo, como lo dejaron tantos apóstoles que tuvieron que dar su vida. Eso ya viene después, eso ya es obra del Espíritu Santo, y nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Preocúpate por entregarte a Cristo Jesús cada día, y dejar el pasado, dejar la vida, empezar de nuevo con Dios. Está bien, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga. Ya tenemos una idea para la lección de esta semana, y que Dios les acompañe de verdad. Para mí una alegría poder contactarme con este grupo de gente tan lindo, de diferentes lugares. Que Dios les acompañe siempre. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que usted tiene un régimen bastante ocupado, por haberse dado la oportunidad de estar con nosotros. Lutero un día le dice, Cristo transforma nuestra vida. Y Zwinglio le dice, pero ¿cómo? Le dice Zwinglio. Y discutieron casi amanecida. Y al último, Lutero dice, yo no lo entiendo, pero yo antes era monje, ahora soy un predicador de la palabra de Dios, no un monje. Y entonces, Zwinglio le dice, en ese momento que están discutiendo, sí, le dice, pero me gustaría cómo fue ese proceso. Es un tema de toda la vida, y el pastor Walter nos ha dado un panorama bastante claro. Dios nos transforma, y cada día investiguemos, estudiemos la Sagrada Escritura para poder entender ese proceso, pero ese es nuestro conocimiento personal, es nuestra experiencia personal con la Sagrada Escritura. Pastor, muchas gracias, saludos a su familia, a sus hijos, y saludo también a ustedes, mis queridos hermanos que están con nosotros en esta noche. Que Dios les haya ayudado a poder comprender el mensaje. Voy a pedir en este momento, por favor, que mi hermano Ángel Cabezas termine esta reunión con una oración, por favor. Okay. Oremos. Padre Santo, Dios nuestro, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que hemos podido estudiar, Señor, o profundizar en tu palabra. Que las enseñanzas que nos ha traído o compartido el pastor Walter sean de beneficio, no solamente para nosotros, sino también para nuestros alumnos, para las personas con quienes nos relacionemos, y llevemos a realidad todo lo que aprendamos, Señor, y pongamos en práctica para beneficio, Señor, de los demás. Gracias por este tiempo hermoso y por nuestros hermanos también que comparten con nosotros en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana que con